De Piscis a Aries para volver a Piscis. Para proceder en dicha reflexión, es conveniente posicionar al Sol como regente del signo zodiacal Aries, al igual que toca observar cómo el signo de Piscis precede al de Aries. De esta manera, ya se puede observar cómo del Sol se genera la sombra. Así es, simplemente cabe ver cómo se genera la sombra en forma de silueta humana cuando los rayos del Sol conectan con dicha estructura corpórea. De esta manera, ya se puede posicionar a la sombra como ese reservorio cargado de memorias venidas de Piscis. Por ello, cabe identificar al signo de Piscis como la fuente donde se encuentran todas las memorias del individuo. Memorias que generan un nuevo relato al acceder al circuito astrológico mediante el signo de Aries. Los ciclos de la vida. Pues hecha la introducción, es conveniente identificar la siguiente consideración. 1. Se va a ver supeditado al flujo existencial mediante el circuito astrológico hasta que la conciencia humana no trascienda su historia en este planeta. Entonces, uno podría preguntarse cómo se debería hacer tal proeza. Según mi parecer, se entrelazarían dos formas de proceder. Por un lado, estaría la cuestión que vendría de liberar lo vivido. ¿En qué sentido? En el sentido de aceptar que lo que se vivió en la Tierra se queda en esta. Lo voy a matizar mejor. Si Piscis es la fuente donde se almacenan todas mis memorias ligadas al escenario Tierra, y de una vida a otra se va repitiendo la misma historia con sus matices, relato iniciado en Aries, que conlleva a que la conciencia se vea repitiendo todo aquello que no se pudo concluir en su momento. Y aun teniendo la muerte física como cierre tácito, la memoria de todo lo que pudo ser y no fue, va a quedar en el pozo de la memoria pisciana. Por eso te animo a que escuches la historia del camarero del más allá. Pues bien, si algún amor no fructificó como se esperaba, si ciertas palabras no fueron dadas, si algún evento o circunstancia generó ciertas emociones enquistadas en forma de trauma, o la enfermedad llegó cuando no se la esperaba, o la vida fue tan dichosa y amena que uno se quedó con ganas de más, o por medio se ligaron ciertos rituales o promesas que dejarían cierto lazo energético. Fuere lo que fuere, accediendo a la fuente pisciana, nuevamente se llega a la casilla de inicio, Aries, ya en otro entorno con su contexto en particular, con lo cual, en medio de otra vida por ser narrada. De esta manera, para trascender, uno tiene la vida en curso para zanjar, sanar, liberar, resignificar, perdonar, celebrar, agradecer. Lo que esta vida nos está permitiendo vivir para proseguir más allá de la historia ligada a la fuente pisciana, fuente condicionada por las memorias depositadas por cada individuo, fuente con los códigos necesarios para que la trama planetaria siga su curso, y de esta manera permanecer una vida tras otra en el bucle existencial ligado a las memorias piscianas, la sombra venida por el reflejo del Sol desde el signo de Aries. Por eso, esta analogía viene a decir que uno empieza su camino vital con una información ligada a la fuente pisciana, relato que puede ser trabajado cuando uno se atiende y empieza a trabajarse. Ir hacia adentro para conocerse, para identificar qué patrones se siguen repitiendo, ya que cabe la posibilidad de vivir en consciencia. ¿Y esto cómo se traduce en lo práctico? Pues se traduce viviendo de forma honesta, con el propio sentir, con el propio proceder, para plasmar mi configuración personal. ¿Y qué es esto de la configuración personal? Mi idiosincrasia personal, mi forma de ser con mis capacidades y potenciales, mi forma de ser desde la acción pulida. ¿En qué sentido? En accionar de forma armónica,
según mis características personales, donde el yo se relaciona con el tú y con el colectivo sin pretender que sean los demás quien vivan lo que uno tiene que vivir. El yo que se relaciona con el medio sin dañarlo, pero también está el yo que se mezcla con la vida y con las demandas del día a día de forma madura, por haber comprendido que está en uno forjar su propia historia. El yo que genera relaciones con los demás, venga mediante el vínculo afectivo, conformando una familia o en compañía de buenos amigos, pero en definitiva, mediante el desplazamiento. En ese desplazamiento que se liga a lo cotidiano, del puesto de trabajo, visitando a la familia, compartiendo una escapada de fin de semana o viviendo en pro de la comunidad, por poner algunos ejemplos. Sea como sea, el poder vivir de forma armónica, de forma honesta y comprometida con mi llamado interior, mientras confluyo con la vida en su conjunto para proseguir la marcha hasta el momento de partida con la resonancia idónea, frecuencia que me lleve hacia otro estadio existencial. Por eso, lo que he venido relatando al inicio de esta reflexión. De esta forma, con la consciencia tranquila, en paz y dicha, mi mochila, por liviana, me permitirá proseguir sin culpas y sin anhelos inconclusos. Así, desde mi parecer, uno prosigue. Y lo puede hacer en muchos sitios. Como si de un proyector cinematográfico se tratara, múltiples historias se ven fractalizadas para que la conciencia absorba diferentes experiencias. Tramas que siguen sus plazos temporales según el plano resonante donde la partícula se encuentre. El yo soy, yo superior, la conciencia mayor, o como a mí me gusta decirle, el yo focal. De aquí el sol, de aquí la sombra traída del trayecto asociado a la vida. Vida con su información acoplada, la misma que acaba posicionándose en las respectivas fuentes por donde la partícula resonante se ha visto en escena. Pues desde esta perspectiva, según uno crea, según uno esté dispuesto a llegar, según hasta dónde la conciencia terrestre se haya trabajado, así será el trayecto para que uno se pueda acoplar en el lugar oportuno y así proseguir con la marcha. ¿Esto cómo se traduce? La mente lo puede crear todo. Si uno considera que algo es posible, es factible, eso de una forma u otra se puede plasmar. O puede ser que ya esté creado en otro estadio de la conciencia, en otro plano frecuencial. Como puedes ver, son términos que son un poco abstractos, son complejos de transferir, de expresar, porque uno está hablando de algo que como tal no lo puede sostener. Se escapa a la razón humana, a esa perspectiva de lo que podría ser la realidad. Pero lo que vengo a decir es que si uno es capaz de ver una película que vamos a decir que la catalogan de ciencia ficción, pero uno está viendo esa trama, ese relato, y resulta como que le parece hasta familiar, como que no le resulta tan extraño que eso pueda darse, que eso pueda ser un hecho viable y factible y real, eso internamente ya me está diciendo que en cierta manera yo estoy conectado con esa posibilidad existencial. Si yo estoy abierto al cosmos, a la posibilidad de que haya vida más allá de este planeta, si doy por válido que en otros cuadrantes estelares pueden haber otras civilizaciones más avanzadas o sostenidas por otra manera de entender lo que es la existencia, eso se puede dar. Entonces lo que intento plasmar en esta parte de la reflexión es que el salto digamos de la conciencia se va a posicionar, y esa es mi teoría, se va a posicionar allí donde yo pueda sostener lo que se me venga a deparar luego. O como mínimo, tengo que valer, me tengo que valer de lo que puedo sostener. Y
Y esto, nuevamente, que puede ser complejo, porque alguien lo puede entender como no posible, como que uno al vivir y al morir se acaba todo, o que alguien puede considerar que una vez uno parte de aquí, pues a lo mejor se planta en una nave, o en otro planeta, o se encuentra con sus seres queridos, o directamente entra en algún espacio donde poder sanar, donde poder comprender de qué va todo esto de la existencia, y así con diferentes variables y posibilidades. ¿Por qué? Porque en cierta manera ese rastro, esa línea a seguir, uno la aporta, esas coordenadas. ¿Qué sucede? Que como externamente estamos muy influenciados, muy expuestos a ciertos relatos, a cierto hilo discursivo que nos habla de que si hacemos esto o lo otro, pues encontraremos esa liberación. Todo eso que está ahí, siempre, desde mi parecer, debería estar sostenido desde el discernimiento, desde el observar si esa información se ajusta a lo que... Se ajusta desde la perspectiva de lo que yo estoy escuchando y atendiendo, como que algo internamente me dice que esa es la dirección, o como mínimo que lo que estoy escuchando tiene cierta veracidad para mí. Porque al final mi estructura corpórea y mi campo resonante va a hacer de filtro para saber discriminar qué es verdad y qué no. Por eso, cuando uno hace ese trabajo de indagar, de meditar, de pues observar la vida misma con el relato expuesto y todo lo que eso conlleva, uno debería hacer, pues eso, el trabajo de separar, ¿no? Esa expresión que se suele decir también, ¿no? De separar el trigo de la paja. Entonces, siguiendo con la teoría, una vez la trama del yo focal concluye, o sea, las películas que se estaban proyectando en las respectivas salas finalizan, todo ese banco de datos acabarán en lo que me gusta llamarle de fuente monádica, que para mí aquí sería el escenario donde se configuraría el espíritu, la partícula original que le da forma a la conciencia para que pueda vivir su historia por la totalidad del cosmos. De ello se podría observar la siguiente cuestión. ¿Y qué hay más allá? Ya que si regreso a la fuente monádica, vendría a significar la resolución de mi historia en su totalidad. Bien visto. Pero para seguir con la teoría / reflexión, para mí hay un punto que lo cambia todo. Y esto tiene que ver con lo que yo llamo de los códigos inmaculados. Para que se pueda entender de qué va esto de los códigos inmaculados, habría que tomar de la palabra inmaculado el término de mácula. Porque, ¿qué es la mácula? La mácula se podría observar como esa cosa que ha sido dañada o ensuciada, como si uno, siendo una joya o piedra preciosa, hubiera recibido algún corte, dejando una mácula en el objeto en cuestión. Dañar de daño, daño por haberse causado una herida, herida por cierta circunstancia. Entonces, aquí se abriría una pregunta que viene al pego. A lo mejor la circunstancia que ha generado la herida viene de la separación. ¿Pero separación de qué o de quién? Buena pregunta. Pues a mí me viene el concepto traído de la separación con el punto de origen. ¿Y cuál podría ser ese punto de origen? Pues siguiendo con la teoría, podría venir de esa fuente monádica, el origen del espíritu, el manantial con todos los potenciales. Por eso me he referido a los códigos inmaculados, que si sigo estirando del concepto herida, para que ésta se cure, cabe sanar la herida, herida que uno la puede sanar en vida. Así voy a sanar, con el propio relato que me lleva a estar en este momento plasmando estas palabras, al igual que tú te encuentras en un lugar en particular recorriendo tu propia historia. Pues volviendo al punto, desde los códigos inmaculados se abren dos hipótesis. Por un lado, se podría abrir un nuevo escenario, aún no vivido, en el cual se podría acceder mediante lo que yo llamo de los códigos del amor. Se podría decir que al activarse estos códigos,
Uno, entendiéndose este como la conciencia resonante, saldría de todo el entramado ligado a la experiencia del yo focal. Lo que decía anteriormente cuando me refería a las diferentes tramas expuestas, como si uno se encontrara en un multicine. Entonces, al traspasar ese mecanismo de control, el propio que se encargaría de plasmar todo lo que las respectivas fuentes monádicas tenían codificado para ser vivenciado, se podría acceder, por ponerle algún término, a ese reino sostenido por los códigos del amor, como si se abriera otro huevo que daría forma a otro ciclo más allá de lo creado hasta el momento, para que se pueda entender. Porque en mi segunda hipótesis, teniendo que volver a matizar que lo que estoy plasmando con esta reflexión es una visión a gran escala de la creación, pues dicho lo cual, en última instancia, se podría decir que la conciencia resonante se acabaría fundiendo con la fuente mayor, entendiendo esta como la fuente donde se encontraría el todo y la nada, como ese constructo donde la conciencia perdería forma para ser uno con esta. Que por potente el tema, cabe observar cómo todo acaba pivotando en la experiencia humana, en la propia, en la tuya, en la que cada uno está intentando dilucidar para vivir según se le merece. Por eso el título de esta reflexión, de Piscis a Aries, para volver a Piscis. Y en este momento está pasando una avioneta, está generando cierto sonido resonante. Pues sigo. El título de esta reflexión le he titulado de Piscis a Aries para volver a Piscis, ya que si me quedo atrapado en las memorias piscianas, las mismas que se encuentran ligadas al tránsito terrestre, ¿cómo pretendo proseguir con mi marcha? Marcha para tener una perspectiva mayor de los hechos y desde ese punto seguir trazando el camino de regreso a casa. Así que a vivir, pero a vivir con fundamento, sin perder de vista el rastro interno, que si uno observa el mandala astrológico, verá que la energía celeste se canaliza por el centro de la carta, energía que acaba proyectándose por el ascendente, punto cardinal, fijo, mutable, según el signo posicionado en el ascendente, mi instinto, mi conducta, mi forma de proceder, y de mientras, esa casa 12 me va guiando. Esa guía, que si uno observa el medio, verá que van surgiendo noticias, que nos van exponiendo un relato donde ahora tenemos un conflicto bélico o están sucediendo, depende qué circunstancias, acontecimientos que acaban impactando en la economía mundial, con lo cual entra esa incertidumbre, ese ver el horizonte con ciertas dudas, o directamente alguien ya viendo lo que está sucediendo ahí fuera desconecta completamente para ir a buscar otras fuentes de información, para intentar comprender qué puede estar pasando, o porque se encuentra en un proceso más encaminado al trabajo espiritual, o porque simplemente tiene pues otras apetencias que le llevan a poner en funcionamiento sus potenciales, sus hobbies, lo que sea. El caso es que hay cierta línea discursiva que por este momento en el cual nos encontramos, que se habla que podría ser como el final de una era para entrar en otro proceso existencial, ¿no? A nivel astrológico esto se está viendo como muy marcado. Y vuelvo a repetir, ¿no? Según el contenido que uno pueda estar observando, viendo, escuchando, encontrará que le están contando un sinfín de cosas, que si hay ciertas fuerzas externas que están reprimiendo el poder que el propio ser se pueda desarrollar en este plano, cada uno con sus teorías. Aquí ya, en base a la propia, al propio instinto interno que a uno le lleva a posicionarse en un lugar u otro para recibir esa información y trazar su camino. Pero a lo que voy,
Han habido periodos en la historia donde se ha dicho que se cerraba un ciclo, o cuando se ha dicho que en tal fecha llegaría el fin del mundo. Y si uno verdaderamente se para y observa la realidad, verá que lo que sucede y lo que acaba pasando es que la gente va partiendo, pero parte cuando es su momento. Es posible que que haya fallecido un familiar, un vecino, o algún compañero de trabajo te ha hablado, te ha dicho, mira, pues se ha muerto tal persona. A lo que voy, que el propio final es el propio camino. El camino propio es lo que nos va posicionando en ese final. Cuando empezamos a decir que esto se va a acabar, que esto va a ser el fin del mundo, que nos quieren llevar a no sé qué punto, que nos quieren seguir drenando energéticamente, que nos quieren mantener en esa posición de escasez, de incertidumbre, y así con un sinfín de términos, eso como tal es válido, pero llega un momento que todo eso se debe dejar a un lado. ¿Por qué? Porque nuevamente volvemos a caer en el relato, en el guión, en la trama, expuesta por otras voluntades, con otros intereses. Entonces uno debería, y esto digamos que es una observación personal, uno en vez de centrarse en a ver cuándo acaba este mundo, a ver qué va a pasar o va a dejar de pasar, uno debería centrarse en sí mismo y construir su propia vida o caminar en pro de lo que le nace plasmar. Y simplemente, el simple hecho de estar en este presente, a la par, de ir sumando ese día tras otro día, ese trabajo personal de uno, irse conociendo cada vez más, de ir madurando, de ir viendo qué cosas ya no requieren su vida, o observando ciertas vivencias que le han podido venir acompañando, como ahora en este momento se ha dado un salto cualitativo en su expresión como individuo, porque ha perdido cierto temor a ciertas circunstancias, o porque esas vivencias le han permitido a uno curtirse y ahora ser más capaz, ser más resolutivo, tener más herramientas para gestionar, depende de qué circunstancias se puedan volver a presentar, y así con un sinfín de casuísticas. Pero eso es la vida misma, la vida que uno está viviendo en base a sus circunstancias. Y vuelvo a repetir, externamente nos pueden intentar vender ese relato externo que sí impacta en nuestro hacer, impacta en nuestra economía, impacta en nuestro entorno, pero todo eso nuevamente se debería ver como una prueba para mejorar como individuos, para dar saltos cualitativos en nuestro paso existencial por esta vida, por este plano terrenal. Entonces, así quiero finalizar esta reflexión, que le he titulado De Piscis a Aries para volver a Piscis, sabiendo que todo ese banco de datos sostenido por ese campo resonante, por ese signo zodiacal de Piscis, donde observando a ese sol venido de Aries, deja esa sombra, y esa sombra, que no dejan de ser todos esos códigos, toda esa información que está en nuestro ambiente, en lo sutil, y también encriptado en la propia carne, en la propia célula, eso que no dejaría de ser esa memoria que uno porta en base a todo el relato que aquí se ha ido acumulando, en base al hacer de todas las civilizaciones que han estado sosteniendo y que han estado vivenciando la vida dentro de este planeta Tierra. Todo eso llega un momento en el cual cabe trascender. ¿Para qué? Para acoplarnos a nuestra fuente de origen, para no estar repitiendo una y otra vez este bucle existencial sostenido por esas memorias que se siguen repitiendo, para volver a iniciar el proceso astrológico en ese signo de Aries, para volver a Piscis y seguir una vez más, atrapados en el relato existencial, en las memorias que cada uno de nosotros ha ido dejando, depositando en esa memoria, en ese banco de datos que de una forma u otra acaba sosteniendo el relato que ahora nos está diciendo que uno debería hacer o dejar de hacer según se ha creído que debía de ser, cuando la verdad, cuando el camino está dentro.